Como corresponde, tengo que agradecer a la generosidad de la Sociedad de Ingenieros del Perú, en este caso presidido y liderado por el ingeniero Gustavo Saavedra, y también me arromo mucho como miembro de la mesa y por supuesto a todos y cada uno de ustedes. Fíjense que antes de entrar de lleno a esta ecuación que hemos formulado y que venimos trabajando con diversas iniciativas legislativas, es bueno, creo yo, que veamos cómo es el entorno que hoy nos toca a nosotros vivir. Hoy vivimos en un mundo altamente competitivo, vivimos en un mundo en el que pretendemos globalizarlo. Digo pretendemos porque muchas veces no se tiene el concepto real de lo que es el tema de la globalización, porque también se habla de mundialización. Por otro lado, también es importante que veamos dentro de este mundo que pretenden globalizarnos, cómo estamos nosotros como país. Los indicadores macroeconómicos, si bien es cierto, muestran en azul, nos dicen que somos un país que estamos creciendo 6% anual, pero sin embargo, poco se dice, por ejemplo, de que en el Foro Económico Mundial, nuestro país, si bien es cierto, en el índice de macroeconomía, estamos en el puesto 20. Pero sin embargo, no se dice que en ese mismo informe, en lo que se refiere al tema de la institucionalidad, estamos en el puesto 124, o en el desarrollo de la innovación estamos en el puesto 119, y en educación estamos en el puesto 134. Estos foros, o este Foro Económico Mundial, alberga a 148 países. Entonces, de 148 países, no estamos en lugares muy privilegiados como corresponde. Y también estamos nosotros como país fundamentalmente enmarcados en un modelo económico que yo le llamo, o todo el mundo le llama, modelo primario exportador de servicios, lo cual lamentablemente no estamos generando valor agregado, no estamos generando valor añadido. Fundamentalmente nuestra economía se sustenta en los precios internacionales de los minerales, de los commodities, que como ustedes lo saben mejor que yo, está permanentemente cambiando dependiendo de la bolsa de valores y dependiendo también de ciertos consumos que haya a nivel mundial. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos una seria dependencia. Los ingenieros, como corresponden, y hombres de bien, como estas mujeres de bien que esta noche estamos aquí conversando, no podemos quedarnos única y exclusivamente en lo que se refiere a la parte del diagnóstico, sino es importante plantear la solución. En este caso, modestamente, yo planteo que la solución para que nuestro país salga adelante y dar el gran salto cuántico, como yo lo llamo, salto cuántico que tiene que referirse fundamentalmente a indicadores que hoy nos enrostran como país, por ejemplo, el índice de mortalidad, el índice de pobreza y extrema pobreza, el índice de desigualdad, el índice de nutrición crónica, de analfabetismo. Hay zonas en nuestro país, en mi región Catamarca, por ejemplo, en la que el analfabetismo en las zonas rurales llega aproximadamente hasta el 17%. Y fundamentalmente a nuestras mujeres del campo, donde en mi modo de ver es injusto. Hay una filósofa que decía que educar a una mujer es educar a toda una generación. Porque es en torno a la mujer, en torno a la madre, que fundamentalmente se desenvuelve el tema relacionado de un crecimiento y de un ambiente agradable, en donde los hijos, las nuevas semillas, puedan desarrollarse en libertad y con un conocimiento claro y digno. Por lo tanto, estos indicadores a nosotros nos muestran que no estamos bien, pero no nos quejemos tampoco. Hay que ir a la acción. Dice que la diferencia entre un hombre mortal y un hombre inmortal es que el hombre mortal tiene un pensamiento bidimensional. ¿Qué significa ello? Que para ellos existen solamente dos dimensiones: arriba, abajo, izquierda, derecha, blanco, negro, día y noche, incluso el pensamiento y la palabra. ¿Qué significa ello? Que piensan inteligentemente, hablan elocuentemente, pero ahí nomás se queda. Mientras que los hombres y mujeres que trascienden tienen un pensamiento o una característica tridimensional. ¿Qué significa ello? Que piensan inteligentemente, hablan elocuentemente, pero lo más importante, actúan. Es decir, pensamiento, palabra y acción. En virtud de esta triada, pensamiento, palabra y acción, es de que hemos planteado esta ecuación. Ecuación CTI igual a TIC. CTI, en la que la ciencia, la tecnología y innovación tiene que convertirse en el soporte de la ventaja competitiva
competitiva. Tiene que convertirse en el desarrollo para darle valor agregado a las diversas actividades productivas y económicas de nuestro país. En ello, ¿qué estamos haciendo? En ello corresponde que nosotros hagamos lo que es los parques científicos y tecnológicos. Los parques científicos y tecnológicos es lo que nos permiten a nosotros generar conocimiento. El activo más importante hoy que tiene un país y cualquier empresa es el conocimiento. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos esa capacidad de generar conocimiento. Y para ello es importante que nosotros establezcamos en el Perú una cultura de formar los parques científicos y tecnológicos que nos permitan a nosotros tener una herramienta necesaria o espacios físicos donde la comunidad científica tenga esta capacidad. Fíjense que hay un indicador muy débil en nuestro país. Si ustedes entran en Indecopy, van a encontrar que aproximadamente solamente el 1% de las patentes que hay en Indecopy corresponden a un investigador peruano. Y el 99% corresponden a investigadores, ni siquiera investigadores, sino las grandes empresas transnacionales, como fundamentalmente son las biotecnológicas o las farmacéuticas. Ellos prácticamente han monopolizado el número de patentes que en estos momentos hay en nuestro país. Entonces corresponde darle valor añadido y hacer una creatividad. En función de eso, nosotros también ya hemos dictaminado en la Comisión de Ciencia y Tecnología, por iniciativa de mi despacho, es que se cree un Fondo Nacional de Patentes, de tal manera que no solamente creemos el conocimiento, sino también es importante que ese conocimiento lo patentemos y luego que haya las regalías y luego que tengamos la posibilidad de generar un valor añadido para de esa manera no solamente generar conocimiento, sino trasladar. Yo tenía la oportunidad de trabajar para Lucent Technologies, y entre Lucent Technologies estaba Velas, el laboratorio más importante del mundo. Hubo un momento en el que los investigadores ya le sacaron el tema del mandil del investigador y le pusieron termo. ¿Qué significaba eso? Que lo que ellos investiguen tiene que ser comercial, tiene que ser vendido. Es decir, se cambió de paradigma. Ya no era necesario solamente tener el récord de tener patentes diarias, sino que esas patentes tenían que traducirse en generar una ventaja competitiva y esa ventaja competitiva dar un liderazgo de mercado y por supuesto tener la capacidad de que eso genere ingreso económico para la empresa, si no iban a fracasar. Y es por eso que nosotros hemos planteado no solamente la formulación y la creación de los parques científicos y tecnológicos, sino el fondo de patentes. Pero fíjense que para que esas patentes cierren un círculo virtuoso, también se ha planteado que se establezcan las empresas de base tecnológica. Empresas de base tecnológica donde hoy, por ejemplo, nosotros debemos impulsar la industria del software de tal manera que nos permita dar valor añadido a nivel internacional. Para ello, hemos establecido las empresas de base tecnológica y la creación de un instituto de software que nos permita orientar, desarrollar, normar esta importante actividad y no, por supuesto, vamos a prepararnos ni vamos a igualar en corto tiempo a la India ni a la China, pero sí por lo menos seguir ese camino de tal manera que nos permite a nosotros tener una oportunidad de generar empleo fundamentalmente para los jóvenes, es decir, el emprendedurismo. En estos momentos a nivel mundial se habla de lo que son los startups, es decir, las empresas juveniles. Hoy en el Perú, en estos momentos, los jóvenes de manera clara están haciendo su Silicon Valley, es decir, una importante iniciativa donde ellos luchan permanentemente para sacar adelante estas iniciativas, donde ellos muestran no solamente al Perú, sino al mundo, su creatividad. Pero fíjense que lo que más nosotros, en lo personal, a mí me incomoda, es de que no podemos estar nosotros con actividades voluntariosas, es decir, con actividades que solamente tengan como una iniciativa totalmente aislada, sino que tiene que convertirse esto en una política de Estado. Es decir, que el Estado debe impulsar la generación de conocimiento y el emprendedurismo fundamentalmente en el tema de la ciencia y la tecnología. Por otro lado, nosotros también en esta misma área, en esta misma línea, se aprobó y promulgó el proyecto de ley de la Alianza Público-Privada para promover la ciencia y la tecnología. Esto va a permitir que se puedan gestar laboratorios, va a permitir que se puedan gestar los parques científicos y tecnológicos que acabamos de conversar y señalar. Fíjense que también se planteamos, nosotros les comento una anécdota, que planteamos que en el Perú debe haber el Instituto Nacional del Agua, que debería de haber el Instituto Nacional del Agua. Cuando yo lo presenté, curiosamente en ese entonces el presidente del ANA respondió al Congreso, porque las leyes se hacen pidiendo la opinión del Ejecutivo, respondieron diciendo que ese proyecto, digamos, que no era necesario,
Pero sin embargo, cuando el presidente de esa institución le invitaron un viaje a la China, cuando regresó al Perú, vino diciendo que lo mejor que ha visto en la China era que en la China existía el Instituto Nacional del Agua. Es decir, después que él había dicho que era inviable y que no era dable la formulación de esta institución. El señor no está en esta institución, no sé si por eso o por otras razones, pero lo cierto es que en este momento, bajo la amparo de la Ley de Alianza Público-Privada para fomento de la ciencia y la tecnología, se está gestando la formulación y el establecimiento de un Instituto del Agua. En lo personal considero que el Instituto del Agua debe tener tres funciones principales. La primera función que debe tener es que permita hacer líneas de investigación. Y el otro tema es proyecto de desarrollo para el mejor manejo del agua. Ustedes dirán, ¿pero por qué manejo del agua? Es importantísimo que manejemos el agua de manera acertada. Y lo otro muy importante es el laboratorio del agua. El laboratorio del agua que tiene que estar dentro del Instituto del Agua. Fíjense que ustedes se han puesto a pensar qué calidad de agua tomamos acá en Lima. El río Lima es uno de los ríos más contaminados del Perú. Y sin embargo, no se le está dando la importancia. Sedapal, año a año, por boca del propio presidente Sedapal, incrementa su presupuesto el 20% anual. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer que esa agua sea potable, potabilizable más adelante. 20%. Y curiosamente, yo provengo de la región de Cajamarca, acá Rómulo incluso a veces se molesta por tema de compra. Pero ¿qué resulta? Resulta es de que cuando nosotros decimos que hay que defender el medio ambiente, que hay que defender las aguas, no es que seamos antiinversionistas, sino que hay que desarrollarlo de manera seria, de manera responsable. Pero miren, ¿por qué les comento esto? Porque sin ir muy lejos, sin ir a cerca de 1000 kilómetros hacia Catamarca, a cerca de 4000 metros de altura, donde quedan las lagunas de Conga, hay que irnos acá de Lima nada más. Si ustedes hacen un inventario desde la tragedia hasta San Mateo, hasta arriba, hasta la laguna de Guillermo Mayo, van a encontrar cientos de botaderos, rellenos sanitarios, empresas, incluso industriales, como cerveceras, como contiembres, todos sus desechos la arrojan al río Lima, sin tener ninguna consideración que esa agua luego va a venir a alimentar a Lima, nuestra ciudad capital. Por lo tanto, es importante que dentro del Instituto del Agua haya un laboratorio del agua para ver la calidad del agua que estamos tomando permanentemente. DIGES ha hecho sus estudios permanentemente, pero yo creo que debería de haber de todas maneras un laboratorio del agua. Eso es en el término de lo que es la CTI que estamos impulsando. Pero fíjense que la generación de conocimiento no basta, sino que hay que transmitirlo, hay que trasladarlo, hay que transferirlo. La tecnología tiene que tener una característica fundamental. La tecnología no solamente tiene que ser apropiada, sino que la tecnología tiene que ser apropiable. Y para que esta característica tiene que conocerse y que tenga esa capacidad de que la tecnología tiene que ser la apropiada y apropiable a la vez, tenemos que trasladarlo, tenemos que transferirlo. Pero para ello, ¿qué es necesario? Para ello es necesario hacer uso de otra variable, que es la tecnología de información y comunicación. En este tiempo es importante reconocer y reiterar que la información viaja a la velocidad de la luz. Que la información viaja a la velocidad de la luz porque anteriormente la modulación de las señales era de manera eléctrica. Pero ahora ya no es la modulación de manera eléctrica. Ahora es bajo la modulación de longitud de onda, a través de la fibra óptica, donde las señales viajan a través de un rayo láser. Por eso se dice que la información viaja a la velocidad de la luz. Se modula en WDM, longitud de onda. Por lo tanto, ¿eso qué permite a nosotros? Nos permite tener dos características fundamentales. Nos permite tener capacidad y velocidad de transmisión. Y ello hoy ya se ha hecho. Estamos instalando la fibra óptica. Hemos impulsado la red de fibra óptica dorsal a nivel nacional. Ya se han adjudicado para que se instale la fibra óptica para que llegue a 180 provincias del Perú. Pero con un esquema a través de un operador neutro. Se ha conseguido que ninguno de los operadores actuales participe como operador de esta red de fibra óptica dorsal. Por eso se llama operador neutro. ¿Y por qué se ha buscado que no participe ninguna de las empresas actuales como Telefónica o Claro? Fundamentalmente es precisamente para evitar el monopolio.
para evitar la concentración. Y esto va a ser permitir que lleguemos a los pueblos más alejados con telefonía gratuita, la banda ancha. Pero también se ha conseguido que, así como nosotros en las redes de empresas privadas hay una red privada, también este concepto, utilizando el VPN, que es Virtual Private Network, es decir, red privada virtual, nos permite a nosotros tener la posibilidad de hacer una gran red nacional del Estado. Es decir, que una llamada del Ministerio de Educación hacia el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esa llamada sea considerada como una llamada interna, no como una llamada local que luego tenga que ser facturada a través de la operadora que da el servicio. ¿Eso qué va a permitir a nosotros? Nos va a permitir fundamentalmente que tengamos un ahorro aproximado, según los expertos, que lo han calculado rodea aproximadamente el 40% de lo que se viene gastando en tema de facturación para diversas operadoras. Por otro lado, también se ha establecido la Red Nacional de Investigación Educativa, donde se está haciendo el inventario actualmente de todas las universidades, sus demandas, para ver qué capacidad de la banda ancha van a necesitar. Y también es importante impulsar el gobierno electrónico. Ya se dictaminó también dentro del Congreso de la República el gobierno electrónico. El gobierno electrónico a nosotros nos va a permitir no solamente dar servicios públicos de calidad, sino algo muy importante. En estos momentos, uno de los grandes flagelos que tiene nuestro país es la corrupción. La corrupción, según el Contralor General de la República, él advierte que aproximadamente año a año se pierde el 10% por corrupción del presupuesto nacional. Y el presupuesto nacional está encima de los 115.000 millones de soles. Ustedes saquen su cuenta cuánto se pierde. Aproximadamente 11.000 millones de soles año a año por corrupción. Entonces el gobierno electrónico no solamente va a permitir que tengamos la posibilidad de tener servicios públicos de calidad, sino también transparentar la función pública. En mi región Cajamarca, por ejemplo, es muy grande. Ustedes, si conocen, han escuchado seguramente hablar del distrito de Lambaye. Un vecino de Lambaye, para que se vaya hasta la misma Cajamarca, requiere aproximadamente de Lambaye hasta Jaén, aproximadamente 3 horas, de Jaén hasta Chiclayo, 7 horas, de Chiclayo hasta Cajamarca, otras 7 horas. ¿Saben su cuenta? Cerca de 20 horas para llegar desde Lambaye hasta Cajamarca. Un campesino, un vecino común y corriente, no va a llegar 20 horas para ir a ver cómo está su gestión en el gobierno regional. Si hubiera el gobierno electrónico, ahí mismo, desde su jurisdicción, podría ver en qué estado está su gestión. Por tanto, es importante que nosotros también impulsemos el gobierno electrónico y también lo venimos haciendo. Ustedes usan permanentemente el teléfono celular. Hay modelos a nivel mundial que son el OIV, el operador móvil virtual, para las zonas urbanas y para las zonas rurales en el Perú, de manera muy particular, haciendo uso de la ingeniería, combinando con los ingenieros y también con los abogados. Hay que ser sincero, porque un marco legal se hace aplicando al antiguo, es decir, el operador móvil de infraestructura rural. ¿Qué va a significar eso? Va a significar de que no solamente los grandes operadores que hoy están acá en las grandes ciudades puedan brindar el servicio de telecomunicaciones, sino a través del OIMB, empresas pueden comprar bolsas de minutos y utilizar la misma infraestructura de la empresa y el espacio radioeléctrico, de tal manera que los precios pueden caer hasta a costar un costo del 30% de lo que cuesta una tarifa. Esa no es una experiencia nueva, como lo reitero, es una experiencia que existe en los Estados Unidos, que existe en Israel, el país vecino del sur también lo está vecino, y ahí es un gran avance que también hemos hecho. Pero tampoco nosotros el desarrollo de la banda ancha podemos sostenerlo única y exclusivamente en lo que significa la fibra óptica, sino también hacerlo a través del sistema satelital. El sistema satelital también ya se ha establecido, ya se dictaminó en la comisión, y ahora ya no manejamos la banda KU solamente, sino se maneja la banda KA. Fíjense, ustedes se imaginan las celdas celulares a través de comprar zonas muy pequeñas, con el satélite se pueden cubrir grandes zonas, grandes espacios. Incluso Europa se puede segmentar en varios espacios, de tal manera que se concentra el ASI del segmento satelital y que nos permita tener un gran volumen, una gran concentración de tráfico en una zona aislada. Y en estos momentos en el Perú hay aproximadamente 98.000 centros poblados, de los cuales de los 10.000, de esos 98.000 tienen aproximadamente 500 usuarios. Para ellos podríamos ya desarrollar el sistema satelital. La banda ancha, según la ley 2994 que hemos impulsado, va a llegar con fibra óptica a 180 provincias, pero el Perú tiene 195 provincias. Las 15 restantes se va a llegar con vía satélite y también se va a llegar con sistema de radio enlace. Esta ecuación es la que nosotros venimos trabajando permanentemente.
Fíjense que estamos trabajando en algo más general, que es la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Vamos a abrir las próximas semanas una audiencia pública en la que yo los invito para que participen, para que nos den su opinión. Acá veo a varios ingenieros, incluso hemos coincidido en la Universidad en posgrado de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para que ellos también puedan participar y la Sociedad de Ingenieros hago público mi invitación al ingeniero Gustavo Saavedra para que puedan hacer llegar sus aportes. Fíjense que hay muchas aplicaciones con la banda ancha, y una de las aplicaciones que ustedes lo pueden ver ahí, es una propaganda, por si acaso yo lo he traído. Lo que pasa es de que Gustavo, como fiel a su espíritu altruista, él también está oficiando el evento, que es sobre telemedicina. Es decir, hacer la combinación de las telecomunicaciones con la ingeniería biomédica. La telemedicina que también nos va a permitir atender a las zonas rurales, pero para eso nosotros necesitamos un marco legal activo. Ustedes se pueden imaginar que la Ley General de Telecomunicaciones de nuestro país está regido por un decreto supremo que ordena o hace un texto único ordenado de la época del 94. Si ustedes leen este decreto, se habla del terrorismo, se habla de que las telecomunicaciones deben servir para pacificar al país, para luchar contra el terrorismo. Eso es lo que dice actualmente la ley. Por lo tanto, ya estamos totalmente desfasados. Hemos ido mucho más allá. Hoy se habla de convergencia de las telecomunicaciones. La primera convergencia que se dio fue a finales del año 90 entre el voz y datos, cuando surgió una herramienta de software que se llama el Soft Switch. Ahora ya se habla de la convergencia no solamente entre el voz y datos, sino se habla la convergencia entre diversas disciplinas, como la ingeniería de control o las telecomunicaciones, como lo que estamos acá viendo, la convergencia de las telecomunicaciones y la ingeniería biomédica, con un noble propósito. Por lo tanto, eso es lo que yo estoy desarrollando y quería plantearles a todos y cada uno de ustedes, que se llama la ecuación CTI igual a TIC. En mi modesto entender, para mí, si yo fuera a tratar la actividad humana, yo le diría al presidente de la humana, usted quiere la gran transformación, y la gran transformación que usted busca se sustenta en la ecuación CTI igual a TIC. ¿Por qué? Porque vamos a generar conocimiento, vamos a generar valor añadido, vamos a generar empleo, nuevas oportunidades para nuestro país. Yo de verdad les agradezco muchísimo por haberme atendido y discúlpenme si me he extendido mucho, pero estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero Mesías Guevara Pacifuey. Ustedes verán que estamos dando